Hola amigos del canal, espero se encuentren bien. Mire, esta tarde a partir de las 7:30 a las 8 empieza en Israel eh, el Día del Holocausto. Es un día muy especial. En este país es algo que se conmemora cada año. Ya saben que en el calendario judío, en el recuerdo judío, siempre empieza la fiesta, el recordatorio, siempre empieza a la caída del sol, o sea, el día de hoy y el día de mañana. Eh, si no recuerdo mal, hoy a partir de las 7:30, 8 de la tarde, escucharemos por un minuto las sirenas para recordar a los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Y hoy particularmente le quiero hacer un homenaje a una persona muy allegada a mí, muy querida, que es una tía mía. No falleció en el campo, pero fue una superviviente de los campos de concentración. Y mire, les quiero hacer un poco de historia, quiero que conozcan un poco su historia para poder hacerle este homenaje a el nombre de ella era Fanny Cohen. En 1944, Fanny Cohen vivía en Nimes, en Francia, con su padre y su madre, y cabe destacar que días antes su padre marchó a Tánger, en Marruecos, en el norte de Marruecos, por viajes de negocio, dejando a su mujer, Sara, e hija Fanny en Nimes. La familia Cohen creía que ellos no les afectaban dicha norma antes mencionada porque tenían pasaporte turco y Turquía no estaba en guerra, pobres ilusos, pero un día al volver del colegio, Fanny vio como mucha gente se agolpaba en el camino hacia su casa. Ella, inocentemente, preguntó qué pasaba y muchos le dijeron que no fuera a su casa, que se marchara. Fanny, ante esto, lo cuestiona y le responde que la Gestapo está en su casa. Ella solo entendía que tenía que estar con su madre sin saber lo que se le venía encima. Así que llegando a su casa, se encuentra con que la madre estaba siendo apresada por judía, por supuesto, debido a que un vecino las vendió denunciando por judías. La madre, al ver a su hija, renegó de Fanny, indicando que no era su hija, que no la conocía, mientras que Fanny no entendía nada de lo que estaba pasando, al final siendo apresada también por la Gestapo. Mire, la historia avanza hasta la primavera de 1944. Fanny y su madre estuvieron encerradas en la sede de la Gestapo en Nimes para después ser trasladadas a Marsella, a la prisión de Le Baumettes, donde se unieron a otros judíos y demás presos y comenzaba un año de horrible cautiverio. Pocos días después de llegar a Marsella, en un pueblo al lado de París, los metieron en un tren, como el que ven aquí detrás. Fanny recuerda que ahí vio muchísima gente, niños, viejos, jóvenes, en especial recuerda una pareja de recién casados. El trayecto hacia el campo de concentración de una niña con edad similar a la que ustedes puedan tener supera el mejor guión de una película de terror. Iban en vagones de cargas de animales, la duración fue de un día y medio. Al perder la noción del tiempo, la gente iba de pie, siendo el suelo el mejor asiento, e irónicamente le dijeron que iban a un campo a trabajar. Una vez llegado a su destino, el campo de Auschwitz-Birkenau, la escena que vivió fue más que horrible. Miles de personas asustadas sin saber el futuro que les esperaba, muy posiblemente la muerte. Comenzaron la distribución de personas, hombres por un lado, mujeres por otro lado, los niños los separaban de las madres. No
valían los que no valían para trabajar y por tanto se deshacían de ellos. Una vez efectuado la primera selección, se les obligaba a desnudarse. En ese momento a Fanny le pegan. Al no quererse desnudar, pues no entendía el por qué debía desnudarse. Después les rapaban el pelo y le daban el conocido pijama de rayas y unos zancos. Dormían 5 o 6 personas en cada litera. De hecho, cuenta que no podían ni darse la vuelta por las noches. Las duchas con agua fría en mitad del campo y con una manguera. Y por comida les daban una cazuela de sopa y un trozo de pan para todo el día, acompañado de una dosis de bromuro para anularlos a pensar y estar moribundos todo el día. Todo eso hacía que parecieran esqueletos andantes sin pensar y trabajando del sol a sol. El hambre era uno de los peores enemigos y empujaba a robar, dando como consecuencia, si te pillaban, la muerte. Fanny cuenta que durante su estancia en el campo tenía un ángel de la guarda que la libró de la muerte segura unas cuantas veces. En este caso, una de ellas fue cuando una noche se levantó, como muchas otras personas, a robar pan a otros que estaban dormidos. Una de esas veces, una de sus compañeras le empezó a gritar que estaba robando pan y vinieron los guardias a cachearla. Sabía que si encontraban el trozo de pan, la matarían en ese momento. Pero ella pensó que ya no vería más ni a su padre ni a su madre. Al desnudarla para cachear la ropa, no encontraron nada, diciéndole que se fuera. No supo nada de la que gritó en ese momento. El ángel de la guarda, que tanto nombra Fanny, porque el pan no se encontró en el bolsillo, la salvó de una muerte segura. La vida en el campo consistía en trabajar llevando tierra de un sitio a otro. Se levantaban a las 5 de la mañana con látigos hasta las 5 de la tarde. Si el trabajo no era del gusto de la policía, te pegaban golpes. A Fanny le dieron una vez un palazo con una pala, le dieron un palazo que le hizo una raja en la pierna, llevándola al hospital, el cual cabe destacar que nada más que estaban los prisioneros que se podrían recuperar, lo que no podían recuperarse. Ya saben lo que pasaba con ellos. Aquí nuevamente ese ángel de la guarda hizo de nuevo su aparición, puesto que estando en el hospital llegó Himmler, cerebro y coordinador de todos los campos de concentración. Era el hombre que decía este sí, este no. Hizo una inspección en el hospital y la doctora, una prisionera rusa, le dijo que, aunque le doliese la pierna, que caminase con normalidad, ya que si no, la llevarían al crematorio. Como norma, la muerte estaba presente a todas horas. Cuando menos te lo esperabas, te sacaban a gritos de donde estuvieras y te ponían en fila. Y contaban unos días 90 y otros días 100, otros 101, pasando los agraciados a las cámaras de gas. Tanto a Fanny como a su madre se salvaron muchas veces de ser la 91, la 101 o la 102, por lo que vivir un día más era una victoria. En cuanto a la vida rutinaria en el campo, todos los días de Auschwitz eran iguales, completamente grises, más que grises, negros, no pensaban, hablaban de tonterías, andaban como muertos vivientes debido a tanto bromuro, pisaban a un muerto y no reaccionaban. Todo esto bajo la mirada de los capos que eran los peores. Les gritaban y les pegaban, los capos eran los primeros prisioneros que entraron en el campo, los cuales eran polacos. Lo que más dolía, que ellos también eran judíos, y no cabe duda que lo hacían para salvar sus vidas.
Los prisioneros no pensaban en un futuro en el que saliesen vivos. La única esperanza era saber cuándo los matarían para así acabar con su sufrimiento. Con el avance de las tropas rusas, los alemanes iban desalojando estos campos de trabajo y trasladándose y llevándolos a todo lo que quedaba hacia el oeste, en lo que se le conocía como la Marcha de la Muerte, puesto que la mayoría de los prisioneros morían, a los que quedaban vivos los dejaban en los hospitales de los campos de concentración, como le pasó a su madre, a la madre de Fanny. Sin embargo, Fanny, siendo transportada en tren hacia los sucesivos campos Dachau, Bergen-Belsen y finalmente Mauthausen, cuando llegó a Mauthausen, de los 100 que viajaban en el vagón, solo se salvó ella. En un momento dado, los americanos abrieron el portón del tren para ver qué había y vieron que todos estaban muertos. Pero Fanny salió entre los cadáveres y gritando, Je suis ici, je suis ici. Yo estoy viva, estoy viva. Y como hemos relatado en esta historia, su ángel volvió a aparecer. Alguien la sacó y la metió en una carretilla al darse la vuelta para ver quién era el que la estaba llevando y poder darle las gracias. No había nadie. A partir de ese momento, abril del 45, Fanny le empezaron a devolver su vida. Cabe destacar que nuestra protagonista, mi tía Fanny Cohen, fue la superviviente de Francia más joven. La llevaron a un hospital para intentar salvarla. Fanny pensaba que su madre había muerto, que no volvería a ver más a su padre. Postrada en la cama del hospital era una muerte viviente, una muerta viviente. Veía a la gente pasear, llorar y ella no se inmutaba. No fue hasta que un médico se sentó al lado suya y empezó a decirle que estaba sola en el mundo, que sus padres habían muerto y que no tenía futuro ninguno. En ese momento comenzó a llorar y de pronto el médico le dijo, te acabas de salvar la vida. Un mes después, con 19 kilos de peso, recordó que había una amiga de su madre en Francia, Madame Combay, y ahí quería ir ella. Por supuesto, seguía pensando que sus padres estaban muertos. Por otro lado, Sara, su madre, pensaba que su marido seguía en Tánger, en Marruecos. A través de la Cruz Roja lo localizó, pero le dijo que su hija había muerto. Con Fanny hubo cierta repercusión al ser la superviviente francesa más joven de los campos y todas las familias querían adoptarla. Pero en ese momento, y gracias de nuevo a la Cruz Roja, el matrimonio de Sara y Albert, que era el padre y la madre de Fanny, fueron a ver quién era esa niña. Aún les quedaba un hilo de esperanza. Al llegar a casa de Madame Combay, efectivamente era su hija. En julio de 2027, Fanny falleció en Málaga, en España, a los 90 años, rodeada de sus hijos. Y durante toda su vida, después de esta experiencia en el campo de concentración, estuvo obsesionada con un posible regreso de esa pesadilla. No quería que sus hijos pasen por lo que ella pasó. Hubieron varias secuelas que le persiguieron durante toda su vida. Las pesadillas de la Gestapo entraban en su casa y los cogían a ella, su marido e hijos, por ejemplo. Pero sobre todo la secuela más característica fue el pan. Durante mucho tiempo, recién salida del campo y ya en su hogar, aún dormía abrazada al pan, y ya de casada, y en su casa nunca faltaba el pan. En fin, este es un homenaje que yo, de alguna forma, en este día tan señalado que empieza esta tarde, le quería hacer a mi tía Fanny
y por supuesto también en nombre de sus hijos y contarles lo que ella pasó en los campos de concentración, ya que, como repito, hoy en día festejamos, esta noche empezamos a festejar el Holocausto. Nada más por el día de hoy. Espero no les haya eh, sido aburrido esta historia, pero pienso que es algo digno de destacar de una persona que salió viva de los campos de concentración. Nada más, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.